tema. Rodrigo Araya, abogado penalista, Albino Vargas, secretario general de la ANEP, nos acompañan. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí, Albino, se debe derogar este famoso artículo 256 bis? Me acuerdo que esto se aprobó para las épocas posteriores al Tratado de Libre Comercio. Bueno, en realidad nosotros pensamos que es una decisión correcta, porque yo creo que el conflicto social en Costa Rica, en vez de disminuir, se va a intensificar. En mi criterio, la sensación de exclusión de muchos sectores de la sociedad sigue en crecimiento, sigue incontenible, y la protesta social tendrá mucha expresión en meses venideros. En ese sentido, nosotros pensamos que es responsabilidad de quienes organizan las protestas, quienes conducen las manifestaciones, cómo se manejan estas, ¿verdad? Más allá de un artículo jurídico, más allá de una estipulación de orden penal, en realidad las protestas son fenómenos sociales, deben verse desde ese calibre. Y, repito, es una cuestión de responsabilidad de los manifestantes. Es decir, porque me parece que hay que distinguir entre manifestación y bloqueo, ¿verdad? Manifestación y bloqueo. La Sala Cuarta ha pedido que debe haber un equilibrio entre la libertad de tránsito y la libertad de manifestación. Y entonces ahí es donde la responsabilidad del dirigente entra en juego, porque si es un bloqueo puro y simple, a mansalva, como el que se vio con los porteadores, evidentemente eso tiene que recibir la censura social de todos los sectores que componemos esta democracia. ¿Por qué no, Rodrigo Araya, abogado? Bueno, yo creo que el público debe tener claro que este artículo que prohíbe la obstrucción de las vías públicas en el Código Penal se produce a raíz de una reforma en el año 2002. Estamos hablando de una acción que está penalizada desde hace aproximadamente 13 años, y lo que se pretende ahora con un proyecto de ley es simplemente cambiarle la pena. La gente tiene que saber que no se está pretendiendo despenalizar esta conducta, simplemente cambiarle la pena. Creo que sería contraproducente, yo estoy abiertamente en contra de este proyecto de ley, porque la obstrucción de las vías públicas, sea en una manifestación, en un bloqueo o por cualquier motivo, debe ser sancionada, debe ser castigada. Yo soy un defensor de la libertad de expresión, sin embargo, como cualquier libertad, como cualquiera, tiene límites. Y yo creo que el derecho a manifestarse obstruyendo vías públicas, no solo el tránsito vehicular, sino también el tránsito peatonal, creo que es una afrenta también al derecho de libertad de tránsito de todo el resto de la ciudadanía. Entonces yo creo que aquí, dentro de este equilibrio entre la libertad de manifestarme y la libertad que tengo yo de transitar libremente, creo que debe ser castigado y debe ser penalizado a quien obstruya una vía pública. Más bien, creo que la pena se queda corta. Debería existir un proyecto de ley que penalice más rigurosamente a aquellas personas que inescrupulosamente obstruyan la vía pública, y ya vimos las consecuencias que esto puede traer con lo que sucedió la semana pasada con los porteadores. Puede traer consecuencias tan graves como el hecho de que una vida pueda depender de que una vía esté obstaculizada o no. Que las personas tienen derecho a manifestarse, a protestar, estoy 100% de acuerdo, pero hay espacios, hay lugares, hay parques. Creo que no debe una sociedad como la costarricense tolerar que se obstruyan vías públicas y con ello causar un caos de todo tipo a la ciudadanía. Nosotros pensamos que la protesta social va más allá de lo jurídico si la razón es completamente justa y válida. Es decir, me parece que su criterio tiene un cierto tufo totalitario en momentos en los cuales la protesta social en Costa Rica es el único mecanismo que le está quedando a una gran cantidad de sectores de reclamar la exclusión de los beneficios del crecimiento económico. Es decir, para los que están abajo, para los y las de abajo, la protesta social es el único mecanismo de hacer evidentes sus insatisfacciones sociales, la desigualdad creciente y el reclamo de políticas públicas de inclusión social. Ahora,
reitero, la responsabilidad es la clave aquí de cómo se conduce la manifestación, diferente a la del bloqueo. Por ejemplo, en el tema de los porteadores, uno puede discriminar la necesidad, el duelo, la angustia de esa familia que depende del porteo para subsistir. La otra parte es la que no se puede permitir y es lo que desnaturalizó la protesta, ¿verdad? Que es el acaparamiento, el negocio con esas licencias de porteo, incluso donde hay hasta políticos del movimiento libertario involucrados en ese sentido. Entonces, me parece que lo jurídico, estrictamente como usted lo plantea, no ayuda a explicar, no ayuda a desfigurar exactamente lo que está ocurriendo con las protestas sociales cuando estas son completamente justas. Entonces, me parece que la decisión es correcta y hay que instar a la Asamblea Legislativa a que por lo menos se acerque un poquito a la ciudadanía en este sentido, pero me parece que al final de cuentas es el fondo lo que interesa, lo que subyace cuando hay una protesta social. Y reitero, por ejemplo, en muchos sectores donde nosotros hemos caminado todos estos años por las calles, nunca ha sucedido casos de ese tipo donde juguemos con las vidas humanas, incluso cerrando el paso a ambulancias o emergencias de similar naturaleza. Mire, yo creo que el discurso de don Albino, con mucho respeto, es muy demagógico. No podemos decir nosotros que bajo la bandera de la protesta social permitamos, por ejemplo, que se obstruyan las vías de este país. Todos los ciudadanos tenemos derecho al libre tránsito, así como también reconozco de que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse libremente. Hay que buscar un equilibrio. Nunca he encontrado la razón realmente por la cual, excepto el populismo, se deban cerrar calles, se deban bloquear vías públicas para poder manifestarse o para poder protestar. Creo que como todo en la vida, por lo menos así me lo enseñaron a mí de pequeño, cada cosa tiene su lugar y cada cosa tiene su momento. Todos los ciudadanos, estemos agrupados o con diferentes ideologías, podemos manifestarnos, podemos protestar, podemos decirle al gobierno que estamos en contra de algo, y hay lugares y hay momentos. Yo creo que ahora la punta del iceberg se ha visto con esto que sucedió la semana pasada con los porteadores, pero el caos que se provoca de todo tipo, laboral, familiar, con los bloqueos de calles, yo creo que es grave y sí debe ser penalizado. Y no podemos dejar de lado, tal vez en los movimientos que ha liderado don Albino o de los que él conozca, pues no sean de esta manera, pero sí yo conozco en el ejercicio liberal de mi profesión cómo en muchísimas ocasiones personas inescrupulosas se aprovechan de este tipo de manifestaciones para causar un caos, para delinquir. Y me ha tocado, no lo digo porque lo pienso, lo digo porque lo conozco, me ha tocado ejercer inclusive en procesos penales donde de una manifestación, de un bloqueo surgen otro tipo de actividades delincuenciales. Hay una teoría en criminología que se conoce como la teoría de las ventanas rotas. Y esta teoría lo que dice es de que una persona que empiece bloqueando calles, tirando basura, rompiendo ventanas, va a terminar robando, hurtando, matando, etcétera. Yo creo que, por eso hablaba de un equilibrio, respeto totalmente el derecho que tenemos todos de manifestarnos, pero hay momentos y hay formas, y el bloqueo de calles, el limitar el tránsito de vehículos, el limitar el tránsito de peatones, es oprobioso, causa gravámenes que a veces son irreparables, y sí debe ser, que es la discusión, sí debe ser una acción penalizada. Me llama la atención que inclusive este proyecto de ley no pretende despenalizarlo, simplemente pasarlo a una pena de multa. Realmente no comprendo, comprendería más bien, comprendería más que este movimiento intentara despenalizar la conducta, pero pasarlo de una pena a otro realmente no tiene ningún sentido porque es un mismo proceso penal y no le veo. Hay tres seguro. consideraciones importantes, vamos a ver, porque digamos lo que usted cita son incidentes aislados, son conductas que se podrían tipificar de manera individual. Sí, su criterio, según lo acabo de entender, es por derivaciones de procederes personales que podrían
digamos, tergiversar o prostituir una legítima protesta social. Pero primero usted tiene que entender que hemos llegado a un punto de la democracia donde la protesta social es parte de la democracia, lo que nosotros en ANEP hemos llamado la democracia de la calle. ¿Verdad? Es decir, hoy en día, y en cualquier lugar del planeta usted ve el ejercicio de la democracia de la calle para un lado o para otro del conflicto social o de las posiciones políticas e ideológicas. Ahí no hay nada que decir. Yo entiendo que incluso la disminución de la pena, vamos a ver, porque es correcto, usted dice, no es que se va a despenalizar, sino que se va a cambiar el carácter de la pena, quizás tenga que ver con el hacinamiento carcelario. Se está llamando la atención que en Costa Rica hemos llegado a un punto tal en que por cosas menores estamos saturando las cárceles de seres humanos, y las cárceles en este momento en Costa Rica están en una verdadera crisis, Lo tercero es que efectivamente me parece que quien abuse del bloqueo, quien abuse de la protesta y genere graves daños debe someterse a lo que diga el sistema legal. Aquí no estamos planteando ninguna impunidad. Desde la perspectiva de que, reitero, la protesta social en la calle es insuficiencia de las políticas públicas de atender las necesidades ciudadanas, porque aquí la clave sigue siendo la anticipación del conflicto. Es decir, cuando llegamos al conflicto es porque efectivamente algo falló en la interlocución gubernamental, alguien no detectó por dónde venía el conflicto y alguien no anticipó el abordaje del conflicto sin que llegase a la calle. Entonces me parece que los diputados están haciendo lo correcto y reitero, en el caso de lo que pasó la semana pasada, la acción penal debe abrirse ya para los que condujeron esa protesta, digamos, si esa deplorable situación de esos niños, de esos médicos que se vieron imposibilitados, amerita una acción penal. Pero no podemos, reitero, generalizar que la criminalización de la protesta social sea la respuesta al descontento social, más allá de hechos aislados, indebidos, que todos censuramos. Hoy hay un juicio que se está realizando, más bien hay un proceso por la protesta frente a la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy hay un juicio de ese tipo. Bueno, habría que ver exactamente las derivaciones que tiene eso, que tiene, digamos, llevar a juicio cualquier protesta social, que es lo peligroso de algunas tendencias que nosotros creemos que ante la salida de control del conflicto social, creen que la criminalización o la represión lo va a resolver. Nosotros pensamos que es lo contrario. Don Rodrigo, ¿qué tan viable o qué tan aplicable son este tipo de penas? Solo en el gobierno de Laura Chinchilla ocurrieron 888 manifestaciones públicas en las calles. ¿Cuántas personas se han procesado por este tema? Es decir, la norma existe, pero ¿se aplica realmente una norma de este tipo? Mire, por eso yo decía de que inclusive debería este tipo de acciones ser penalizada con una pena más rigurosa. Hay un procedimiento contra varios. Se dan los procesos, efectivamente, el tipo penal es muy claro. Quien obstruye una vía pública será sancionado con 10 a 30 días cárcel. Existen muchos procesos. Tengo conocimiento, repito, por el ejercicio liberal de la profesión, de muchísimos procesos penales que se dan por este delito. Lo que sucede es que, como la pena de prisión es tan baja, es casi que simbólica, entonces normalmente una persona puede evadir la pena de la cárcel acogiéndose a una medida alternativa. Aquí se puede conciliar, se puede utilizar la reparación del daño, y en el caso de que una persona sea condenada, si es primaria, ni siquiera va a ir a la cárcel. ¿Qué significa esto? De que efectivamente los procesos se dan, pero no conocemos a nadie que haya ido efectivamente a la cárcel por esta situación, porque hay mecanismos alternos en los cuales una persona puede librarse de ir a la cárcel. O, como decía, en el peor de los casos, si es condenada y la persona es primaria, tampoco va a ir a prisión. Sin embargo, por eso decía que esto debería ser penalizado con una con una pena de cárcel más riguroso, para que entonces empecemos a ver a los verdaderos responsables de estas obstrucciones efectivamente en la cárcel. Yo realmente este proyecto de ley no lo entiendo. Hubiese entendido que se quisiera despenalizar, pero aquí no sé qué intereses habrán detrás.
Es decir, vamos a pasar de una pena de prisión a una pena de multa, pero la acción sigue siendo delito. O sea, siempre estamos considerando que obstruir vías públicas es un delito, solo que no queremos que esto tenga pena de prisión, sino que queremos que esto tenga pena de multa. Realmente es incomprensible. Yo entiendo que la posición del licenciado tiene que ver con el bloqueo en sí, en stricto sensu. Es que así está el tipo penal. No, eso es lo que establece el tipo la penal. manifestación es otra cosa, es expresión de la democracia, ¿verdad? Pero aquí nadie está penalizando, hay que dejar claro, Albino, que aquí no se está penalizando la manifestación. Lo que pasa es que censurar eso, la penalización la penalización abre cualquier posibilidad de que X o Y juez, según su ideología o su visión de mundo, también condene a un manifestante. Y entonces tenemos que tener eso presente, reitero, a la luz de lo que nosotros prevemos que es el crecimiento de la protesta social por uno u otro sentido y debe entenderse, en próximas semanas don y Albino, meses. El derecho a manifestarse no está penalizado. Lo que se penaliza es quien bloquee vías públicas. Todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos libremente. Aquí lo que se quiere penalizar es precisamente conductas que vayan más allá de lo que significa. De ahí una que se protesta tiene que social. llamar a los responsables de esas conductas cuando generen graves situaciones como la que pasó No con los podría, porteadores. a modo de cierre, porque estamos feos de tiempo, no podría compararse unas 100, 200 personas caminando por una calle como un bloqueo, es decir, eso está bloqueando. Y es que eso es una ser una interpretación de un juez, ¿no? Exactamente, imagínense que eso lo puede interpretar un juez como un bloqueo, pero eso para la Sala Cuarta es una manifestación de la democracia y la Sala Cuarta ha regulado, ha llamado a que se vincule exactamente el derecho de manifestación con el derecho de libre tránsito. Entonces, una manifestación que dura un rato, que dura una hora, que dura 3 horas, que dura 4, tiene que ser vista como una manifestación y no podríamos entonces arriesgarnos a que un juez interprete que eso es un bloqueo, porque sería nefasto para la democracia. En derecho, lo que se aplica acá es la intencionalidad también. Es decir, este es un tipo penal doloso. Imagínese. La intención Imagínese. de obstruir las Imagínese. vías públicas. Imagínese. Y cierro con esto. Hay momentos y hay formas y hay lugares. Y yo no considero que debamos tolerar que por el hecho de que un grupo desee manifestarse, tengamos que pagar la mayoría de los ciudadanos con el caos que esto provoca. Muy bien. Bueno, Muchísimas lo que gracias. nosotros pensamos al final de cuentas que los responsables de la política pública también tienen que rendir cuentas a la hora de que se produce una manifestación, porque en nuestro criterio dejaron que se desarrollara y no hicieron la suficiente labor preventiva para evitarlo. Bueno, es un tema apasionante y está en discusión en ese momento en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias Muchas a nuestros gracias. invitados, Rodrigo Araya y Albino Vargas. Les decimos que se queden un minuto porque seguimos con más informaciones.